bueno, cuando me ha tocado trabajar con vos, me has contado, por ejemplo, has entrevistado a Borges. Sí, sí, pasó. En aquel tiempo había mucha actividad cultural en San Luis y la radio y la televisión obviamente eran los centros en los que se difundía absolutamente todo. Y bueno, había una señora de apellido Lazar de Irustia, que se hacía denominar Gilda Paz, que era una poeta y era puntana, pero vivía en Buenos Aires. Y estaba muy relacionada a los círculos de poetas de Buenos Aires. Y un día decidió que lo podía traer a Borges. Y estaba bastante viejito Borges. Y lo entrevisté cuando llegó al aeropuerto. Y hay una foto que nunca la pude conseguir, lo tiene uno de los muchachos del diario, en la que yo salgo así, entrevistándolo. Y fue muy cortito porque, no sé si vos te acordás, bueno, no te acordás, pero habrás visto, leído, Borges era medio tartamudo y tenía una voz muy, muy apagada ya en ese momento. Entonces no se entendía mucho. Y él vino a dar una conferencia acá en San Luis, vino 2 veces, pero lo que te estoy hablando es esta, en el auditorio, en el salón del Colegio Nacional, que es muy lindo, muy pequeño, tiene muy buena acústica, es bárbaro para eso, pero Borges tenía una voz bastante apagada ya en ese momento. Y no habían puesto micrófono porque en ese lugar no se necesitaba. La persona que hablaba no necesitaba micrófono porque es un ámbito, digamos, en general pequeño y con una acústica perfecta. Pero se le escuchó y se le entendió poco lo que dijo en ese momento en la conferencia. Borges, lamentablemente, no se pudo aprovechar en su dimensión lo que él pudo haber dado, ¿no?, en esa charla. De tu carrera, ¿qué es lo que más rescatás? Bueno, muchas cosas. Yo el haberme hecho y formado, y mi forma de ser, mi personalidad, y también como un trabajo, porque obviamente es un trabajo en definitiva, uno trabaja para vivir. Y eso me sirvió formar mi familia, haber vivido bien, tener 3 hijos que ya son grandes, todos profesionales, y haber formado realmente una familia hermosa, y eso, bueno, el trabajo me lo posibilitó. Pero como yo siempre dije, lo he dicho ya en otras oportunidades, para mí no era, sí, era un trabajo porque de eso vivía, pero no era un trabajo más, no era para mí lo mismo trabajar en radio o televisión que trabajar en una oficina o haber sido ingeniero o bioquímico. Yo creo que esto fue lo que Dios me dijo, vos tenés que ser, ¿viste? Porque realmente lo hice con vocación, con vocación. Uno puede trabajar y hacerlo bien en otras profesiones, pero creo que esto es lo que yo quise hacer y esto es lo que estaba asignado para mí en la vida. Tiene una magia especial la radio, ¿no? Sí, más que la televisión. Sí. Más que la televisión, a mí por lo menos me gusta más, siempre me gustó más. Yo trabajé en televisión, creo que fueron 12 años, desde la creación de Canal 13 hasta el año 82, justamente en la época de la Guerra de las Malvinas. Y después he hecho varios programas, en cable, en el mismo Canal 13, he hecho varias cosas, pero es lindo, me gusta, pero la radio tiene esa intimidad que te da el hecho de que no te están viendo, pero a la vez poder comunicarte con alguien que tampoco estás viendo pero sabes que el que escucha radio. Está. Puede que alguien tenga la radio y la tiene como una compañía, pero se escucha música. El que te escucha a vos te escucha y comparte con vos lo que estás diciendo o no. Y se comunica, te dice, comenta, o te ven por la calle y te dicen tal cosa. Entonces, para mí la radio tiene esa magia, esa comunicación que tenés con la gente, ¿no? Hay muchas formas de hacer radio, pero bueno, esa es la que a mí me gusta. Y hay una mística del locutor también, claro. Mucha gente decía, yo creo que usted es un señor grande, me decían, y es un muchacho jovencito. Y claro, porque siempre tuve medio voz de viejo, una voz así, también un tipo serio. Entonces parecía que era mayor, que era un hombre grande. Y bueno, yo tenía 18, 20, 25, la época, después de haber trabajado en todos los festivales que se hacían en aquel tiempo, en el Ave Fénix, por ejemplo, ¿no es cierto? Haber hecho las presentaciones y encontrarse ante 10.000 personas así, desde la primera vez,
eso era un impacto. Pero como a mí me pasó la primera vez que trabajé ante el público fue haciendo teatro. Trabajé en una obra que se hizo en el Teatro Independencia de Mendoza, mira, encima, lleno el teatro, era jovencito, iba a la escuela todavía. Y me tocó hacer una obra de García Lorca, La Zapatera Prodigiosa, en donde yo hacía de autor, era el autor, que hace un prólogo, un monólogo al comienzo de la obra, a telón cerrado y solito ante el público. Yo tenía 16 años, 17, no sé. Y decís, bueno, ¿y qué hago? Parecía que me olvidaba de todo, que no sabía. Pero es lo que nos pasa después a todos. Salimos al escenario o empezamos y te olvidas de todo y te sale todo lo que vos tenés adentro, ¿no? Fue realmente una experiencia maravillosa. Después no seguía haciendo mucho teatro, me gustaba mucho, pero claro, como yo empecé a trabajar tan joven, la verdad trabajaba mucho, te imaginas, en la radio, en la televisión, en la publicidad, estaba todo el día trabajando. Y no pude seguir haciendo teatro, eso fue una asignatura que me quedó, ¿no? Sí. Del tiempo de lo que recién decías, hay cuestiones que te han tocado atravesar décadas bastante difíciles, y la historia misma del país y de la provincia también, ¿no? Y sí, y sobre todo en la radio, en la que era el centro de la vida, donde se comentaba todo lo que pasaba, de lo más pequeñito hasta lo más grande, como eran las famosas revoluciones, por ejemplo, cuando venía una revolución y entraban el ejército y se te apostaban adentro. Un día, sabiendo yo que ya existía, que estaba la gente ahí, voy entrando a la radio, que la radio tenía una verja así, un patio delantero, una escalerita, y entrabas a un zaguán y había un soldadito tirado de panza abajo así con una ametralladora apuntando a que entraba. Fue un gol. Para colmo lo conocía el muchacho, porque era casi de mi edad, un poco mayor. Y entras a la radio y te encontrás un tipo apuntándote con una ametralladora. Y yo, viste, en un libro que escribí, que todavía no me publican, pero que algún día espero que lo hagan, yo cuento la historia de la radio en San Luis. Y ahí, por ejemplo, con las anécdotas de mis propios compañeros de aquel tiempo, bueno, se cuentan cómo eran justamente cuando se iban a tomar la radio, una famosa revolución de bolsillo que se dijo, sí, que se hizo solamente acá en San Luis. Tomaron la radio, la casa de gobierno, 2 o 3 puntos, a la mañana, ponele, y al otro día, cuando volvían, algunos se venían a dormir inclusive cuando volvían, se había acabado ya la revolución. Había durado menos de 24 horas. Pero la radio, en esa ocasión y en muchas otras, era el centro de atención. El primer punto donde... El primero que había, y vamos a la radio, toma la radio. Y después en otras cosas también, culturalmente la radio era donde se iban a tocar el piano los artistas, donde iban al estudio a tocar los conjuntos folclóricos o las orquestas, donde iba a recitar un niño que la mamá creía que recitaba bien, donde se hacían en vivo las novelas de Orlando de Luca, José Dimas Leiva y todos esos muchachos. A mí me tocó hacer los relatos. Y por ejemplo llegaba Orlando de Luca, sí, con el libreto de la novela, y como yo o cualquier otro de los muchachos que estaba de turno, tenías que hacer los relatos de la novela. Entonces, por supuesto, muy bien guionado todo el relato, el actor el otro, y después el relator decía lo que tenías que decir vos. Mientras el operador en el estudio ponía los efectos musicales. ¿Cómo se armaba el radioteatro Era hermoso realmente. El radioteatro tenía su magia porque la gente imaginaba todo. Te imaginas, no veía, sino que escuchaba solamente. Entonces, por ejemplo, el papel celofán, sí, arrugadito así, hacía como si fuera el sonido de fuego. Entonces, cuando prendían fuego, hacía... movían el papelito y parecía que era las llamas que crujían. El coche plaza, que todavía, sí, Julio Luis Gato sigue haciéndolo, con un manojo de llave, y vos escuchabas la voz y parecía que, claro, la gente, por los chicos, decir que es un coche plaza no saben, pero iba, ¿viste? Y hacía un ruidito parecido a eso. Además el trote salía, como eran casi todas poesías, registros gauchescos,
salían los caballos, el trotar de los caballos sí, lo ponían con un disco a veces, y si no, no sé, hacían con la mesa, ¿viste? Cuestiones así, sí, pero lo hacían de una manera que realmente era creíble. Y hay una anécdota que es fantástica. En el estudio de la radio había un piano no de cola, sino un piano de esos verticales, ¿no? Y tenía que hacer sonar un tiro. Tenía que sonar un tiro y no tenían cómo hacer que se escuchara un tiro. Entonces Orlando de Luca agarra la tapa del piano y lo tira así, ¡pum! O sea, me parecía un tiro realmente. Lo más lindo es que saltó un pedazo de madera de la tapa. Y había un verdadero personaje extraordinario que era José Dimas Leiva, un gran recitador, que era el personaje malo de las novelas. Viste que siempre estaba el bueno y el malo. Él era el malo y malevo y que maldito siempre. Pero era un pan de Dios en su vida. Y era un tipo muy divertido. Y hacía payasadas y cosas así, los quería hacer reír a sus compañeros mientras estaban, ¿no? Y se hacían en vivo, no se grababa eso. Y Orlando de Lucas era un tipo muy serio. Gordo, por favor, hacer cosas bien. Y él se mataba de risa, ¿viste? Pero cuando le tocaba hacer de malo, era el malísimo de la novela. Era el malísimo. Por eso te digo, como uno es ahí, como estamos nosotros hablando ahora en un estudio, en un lugar, y ahora nos están viendo. Pero la gente en la radio se está imaginando. Y si no te vio nunca en la tele, no sabes si sos joven, si sos viejo, si sos lindo, si sos feo, o que si yo puedo estar hablando y haciendo tonteras con las manos o haciendo gracias, ¿no? Por eso la radio tiene ese otro aspecto. O sea que la radio fue mi vida siempre, no solamente desde que empecé a trabajar en ella. Y lo seguirá haciendo. Y lo seguirá haciendo porque ya no puedes. ¿Qué te vas a dedicar a hacer a esta altura? Ya nada, no se puede hacer otra cosa. Daniel, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Muchas Bueno, gracias. me alegro haberte visto. Siempre nos vemos por ahí, pero después de tanto tiempo en esta misma casa en la que vos empezaste y en la que yo también me estrenaba como dueño de una radio, como directivo, ¿no? Porque yo siempre fui un empleado, un integrante más de los medios de San Luis. Así que esa comunión que hay también no se va a perder nunca. Así es.